tal, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast, video podcast de Fisher William. Alexa, volumen 2. Bueno, estaba escuchando un poco de música para alegrar este día antes de empezar con este nuevo capítulo sobre control motor, aprendizaje motor. El día de hoy vamos a retomar un poco el aprendizaje de lo que hicimos en el anterior podcast, con un poco más de ejemplos, un poco más de contexto para entender un poco mejor qué es el aprendizaje motor y cómo podemos aplicarlos en nuestro día a día. Sobre todo tips que nos puedan ayudar en nuestro día a día, ya seamos pacientes, ya seamos deportistas o simplemente queramos aprender una nueva habilidad motora, o muchas veces ni siquiera tiene que ser motora, pero es aprender una nueva habilidad. Entonces, siendo con el aprendizaje motor, quiero un poco recapitular lo que hicimos la anterior vez. En la anterior vez hablamos sobre qué es el control motor, también hablamos sobre las variables del control motor, las etapas del aprendizaje motor, que eran la etapa cognitiva, la asociativa, la automática, las variables que permiten que se dé un mejor aprendizaje motor, las cuales vimos que eran el feedback, los resultados, el descanso, muchas de esas variables que ya aprendimos sobre aprendizaje motor. Motor. Ya. Y el día de hoy quiero complementar un poco eso, porque la anterior vez cuando hice el podcast se me apagó la cámara en medio del podcast, entonces no pude complementar con todo este aprendizaje. Bueno, vimos muchas cosas, por ejemplo, que el aprendizaje motor, las variables que mejoran este tipo de aprendizaje, como les mencioné antes, el feedback. También hablamos sobre el descanso, los resultados. Y el día de hoy vamos a hablar de otras variables más. Por ejemplo, al hablar de aprendizaje motor, esto ya vimos la anterior vez. Si quieren recapitular, está en el anterior capítulo de este podcast. Otras variables que también nos ayudan con el aprendizaje motor es lo que conocemos como el contexto. Y esta es una palabra clave. Voy a remarcarla con negro. Contexto. Pongamos un ejemplo súper rápido, ¿ya? Contexto en el aprendizaje. ¿Cómo sería más factible que tú aprendas, no sé, para mañana tienes un examen de matemáticas? ¿Dónde sería más factible que tú puedas aprender eso? ¿En una fiesta toda ruidosa o en una biblioteca donde estás tranquilo? O mejor, digamos, por ejemplo, ¿dónde sería mucho más factible que tú aprendas eso? En un contexto donde estás muy estresado porque tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer un montón de cosas, o tal vez en un contexto donde posiblemente tus padres te ayudan con tus estudios, donde tú estás mucho más tranquilo y tu único enfoque es estudiar. Bueno, el contexto tiene que ver muchas cosas, tiene que ver desde aspectos sensoriales, o sea, el ambiente. Tiene que ver con las personas que te enseñan alguna materia o alguna nueva habilidad. Pongamos los teachers. Tiene que ver contigo, también si es que esa habilidad que tú quieres aprender te motiva. Bueno, la verdad, hablar de contexto es un tema muy exagerado, muy amplio. Y tengo pretendido hablar de eso en otro video podcast, porque este es un mundo entero. Hablar de contexto es un mundo demasiado grande, pero el contexto es todo. En términos de aprendizaje, el contexto es una variable que determina bastante el proceso de aprendizaje, valga la redundancia. ¿Por qué? Yo recuerdo alguna vez que cuando estaba aprendiendo a conducir, tenía un maestro de conducción que era muy déspota, muy apático, no le gustaba conversar, es más, parecía que me odiaba. Y yo lo pasé muy mal en ese proceso de conducción porque no me sentía a gusto. Muchas veces asumí que ese tipo de contexto, ese tipo de mal maestro que tuve, hizo que muchos de mis aprendizajes a la hora de conducir fueran desastrosos, porque yo, a pesar de que bueno, o sea, ya probé el examen de conducción, yo me sentía todavía muy nervioso, una persona que no se sentía segura al volante, como que todavía no sabía hacer muy bien las cosas con el carro, entonces me sentía mal, como que no había aprendido muy bien. Sin embargo, después, con el paso del tiempo, me pudieron
enseñar otro tipo de personas más cercanas a mí, como pudo haber sido mi papá, mis tíos, algún familiar, inclusive otros tipos de maestros que me enseñaron con más paciencia y de maneras mucho más accesibles. Entonces yo pude aprender de una mejor manera la conducción. Entonces el contexto es muy importante. Como les dije, puede ser los teachers, qué tipo de maestro te enseña algo, su actitud, la forma de enseñanza, un montón de cosas. Y eso determina bastante tu nivel de aprendizaje. Puede ser el lugar donde te encuentras. Si el lugar donde, por ejemplo, estás estudiando es un lugar desastroso, posiblemente no te concentres y no vayas a tener un buen aprendizaje. O tu propia motivación, si es que a ti, por ejemplo, te hacen estudiar algo, pero no es lo que a ti te gusta, no es lo que a ti te llama la atención, posiblemente no aprendas bien. Bueno, el contexto es un mundo, como les mencioné anteriormente, pero es algo que tenemos que tener en cuenta porque el contexto influye en todo, influye en las terapias, influye en los resultados de una terapia, influye en prácticamente todo, influye cuando queremos aprender un movimiento, influye en todo. Ya, después del contexto también existe algo que se llama la transferencia. La transferencia de actividades. ¿Qué hablamos por transferencia? Verán, imagínate esto. Hablamos del mismo ejemplo de la conducción. Tu cerebro es una máquina de supervivencia. Todo lo que nosotros aprendemos tiene que ayudarnos de una u otra forma a sobrevivir. Y si es que no nos ayuda a la supervivencia, posiblemente ese aprendizaje sea a corto plazo y después no nos acordemos, no aprendamos bien. Entonces, como el proceso de conducción es literalmente una habilidad que te ayuda a desempeñar mejor otras actividades, que te ayuda a sobrevivir de una mejor manera. Si eres tú una persona que conduce bastante o que necesita movilizarte bastante, entonces esta actividad de proceso de aprendizaje de conducción se va a transferir directamente a tu vida diaria. Pero ya más que por el contrario, eres una persona que primero no te gusta la conducción, no te gusta el asfalto, no te gusta la velocidad, no te gusta nada de eso. Y quieres aprender a conducir, bueno, o te obligan a aprender a conducir, posiblemente no aprendas bien porque no hay una transferencia directa. O tal vez eres una persona que en tu trabajo no necesitas movilizarte a muchos lados y tengas un trabajo en casa, entonces la transferencia no va a ser tan directa o tu cerebro no va a tener la suficiente motivación o porqués para que tú aprendas bien ese movimiento. Recuerda, tu cerebro es una máquina de supervivencia. Si es que tu cerebro descubre que una actividad que tú quieres aprender no la vas a utilizar o no te va a ayudar a sobrevivir, la descarta. Otra. El siguiente aspecto que también nos ayuda a un proceso de aprendizaje es la visualización. Este aspecto es crucial. Bueno, todos son cruciales, pero esto yo le pondría algo que toca tener en cuenta, porque muchas personas subestimamos el poder de la visualización. Yo recuerdo que cuando tenía que dar el examen de conducción, como les mencioné antes, estaba muy nervioso porque mi profesor era muy déspota, no le gustaba hacer amigos, cada rato me hablaba, lo pasé muy mal en ese proceso. Entonces yo no aprendí bien la conducción. Entonces yo me sentía como que tal vez, muy probablemente, iba a reprobar ese examen. ¿Y qué pasó? Bueno, dije, tengo que dar lo mejor de mí. Y me acuerdo que estaba cerrando los ojos y decía, a ver, acá es primera, segunda, tercera, cuarta. Cuando hay rojo tienes que parar, cuando hay verde sigues, así. O sea, visualizaba mucho antes de dar el examen. Y tal vez eso me ayudó un poco a dar el examen y no reprobar, porque recuerdo que en mi proceso de examen de conducción me fue mal también y me tuvieron un poco de paciencia porque ya afortunadamente no era el mismo profesor que me tomó el examen y pude pasarlo. Entonces, la visualización es muy importante. Esto lo utilizan muchas personas, lo utilizan atletas, lo utilizan emprendedores, lo utilizan personas que quieren aprender un movimiento o simplemente personas que quieren, por ejemplo, hablar en público y quieren ya tener en su mente preparada cómo va a ser el escenario, a pesar que no se cumple de la misma manera. Ya, volveremos a este tema de la visualización en breve. ¿Por qué? Porque existen muchas cosas a la hora de nosotros tener un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, a la hora de aprender un movimiento, una nueva habilidad, la percepción, esta es una palabra clave, percepción. Percepción, también podemos llamarla las expectativas.
que tengas acerca de una actividad, pongamos aquí, actividad, determinará tu acción y por lo tanto tu desempeño en esa actividad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú quieres aprender a conducir y toda tu familia te ha dicho, sí, conducir es súper fresco, te la pasas bien, solo tienes que aprender unas cuantas cosas, pero es fácil. Y tú te quedas con esa idea en tu cabeza de que es fácil aprender a conducir. Posiblemente cuando tú ya te expongas al acto de conducir, de aprender a conducir, te sea un poco más fácil realizar esa actividad. A pesar de que no estás fuera de cometer errores. ¿Por qué? Porque si tú nunca has realizado una actividad, obviamente vas a cometer errores. Pero si es que tu percepción de esa actividad es que es fácil, que tú la puedes realizar, posiblemente no cometas tanto. O posiblemente si es que los cometes, no te va a afectar tanto emocionalmente que otra persona que tenga en su cabeza de que conducir es difícil, de que puedes matar a alguien, de que tenga percepciones negativas sobre esa actividad. Entonces, tu percepción determina tu acción en una actividad, ¿ya? ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué? Porque todo nuestro aprendizaje ocurre primero a nivel jerárquico, o sea, sistema nervioso central. Muchas personas en el ámbito de la fisioterapia pensamos que yo cometí este error al principio cuando recién era estudiante, y tal vez hay personas que todavía lo cometen, sobre todo pacientes que no tienen en cuenta cómo son los procesos de aprendizaje motor, que cuando queremos aprender una nueva habilidad, todo es aprendizaje motor, o tiene que ver mucho con músculos, con articulaciones, con fuerza, con potencia, con resistencia. Cosas muy clave en el proceso de realizar una actividad, pero a la hora de aprender existe algo que se llama cerebro, se llama mente, se llama sistema nervioso central. En el proceso del sistema nervioso central ocurre lo que es el aprendizaje. No al revés. Después del sistema nervioso central viene lo que es sistema nervioso periférico, donde ya se forman reflejos, donde ya se forman patrones motores, reflejos. Y después de eso determina la acción, ya sea sistema musculoesquelético o locomotor. Evidentemente, mientras más repitamos una actividad física, una nueva actividad que estamos aprendiendo, esto va a tener feedback hacia arriba y vamos a poder corregir errores, tener un poco más de experiencia, conocer qué cosas podemos diferenciar de la teoría y la práctica, y esto va a retroalimentar y bajar de nuevo, ¿ya? O sea, pero el proceso de aprendizaje empieza siempre aquí, sistema nervioso central, en todo, a la hora de aprender una nueva habilidad, a la hora de realizar terapias y aprender muy bien un movimiento, a la hora de corregir un movimiento, que esa palabra corrección no me gusta mucho, mejor podría tratarse de a la hora de implementar un nuevo movimiento a costa de otro movimiento. Ya, eso suena un poco más chévere, aunque me inventé en este momento. Ya. ¿Y por qué pasa esto? Porque en nuestro proceso de aprendizaje en el cerebro existen muchas áreas que tienen que ver con el proceso de aprendizaje. Puede ser la corteza prefrontal, que está encargada en actividades muy lógicas, procesos cognitivos. Pero existe un área de todas que destaca bastante en el proceso de aprendizaje motor, un área específica del cerebro, el cual es, voy a ponerlo acá ya, cerebelo. El cerebelo es una estructura que podría decirse que tiene un quinto, un octavo de la masa total del cerebro, pero realiza muchas actividades. El cerebelo se ha mencionado que es el maestro o el órgano de la predicción. Recién nomás vi un video de unos chicos que estaban jugando pelota y le habían colocado, estaban como empezando a jugar pelota y ponían una pelota en el piso, y entonces un chico vino con toda su fuerza a golpear la pelota, pero él no sabía que la pelota era de piedra. Entonces él golpeó la pelota y ¿qué creen que habrá pasado? Seguramente se haber fracturado el pie,
o el tobillo, no sé, alguna estructura del pie, porque él tenía una percepción de la pelota, ya tenía en su mente una percepción de cuánto pesa, qué es lo que se puede y no se puede hacer con esa pelota, porque él veía una pelota, pero cuando él pateó la pelota de roca, ahí pasó otra cosa, y el chico en cambio se cayó en el suelo y estaba llorando. ¿Por qué? Porque nuestro cerebelo ya tenía en su mente qué es una pelota, entonces ya predijo una acción. ¿Por qué? Porque lo que les mencioné antes, nuestra percepción de una actividad determinará nuestra acción en cierta actividad. Ya. Y esto corresponde mucho acá, cerebelo. El órgano más importante a la hora de aprender un nuevo aprendizaje motor. Y esto es importante, sobre todo si tú eres fisioterapeuta. Posiblemente tú tal vez realices este tipo de aprendizajes con tus pacientes, en donde les dices, a ver, flexión de hombro, tiene que realizar depresión, no sé, o sea, tienes que activar primero el deltoides hasta los 60 grados, 90 grados, 180 grados, ya, cosas así. Y tienes que deprimir la escápula cuando realices el movimiento, lo que sea. Y el paciente se bloquea, como les mencioné en el anterior episodio. Y si no les mencioné, pues de esta manera se bloquea el paciente. Pero si es que tú al paciente le enseñas otra forma de aprender un movimiento, como por ejemplo, trate de tocar el techo con su mano, el paciente automáticamente realiza un movimiento. La cuestión es cómo nosotros nos acercamos al cerebro, cómo nosotros nos comunicamos con el cerebelo. Muchas veces aprender un movimiento, en este caso pasar a otro tema, aprender calistenia, aprender un nuevo truco de calistenia, cómo realizar el muscle up. Aunque puede ser muy útil a nivel técnico, decir tienes que realizar no sé, tienes que sobrepasar la barra, después de la barra tienes que mandar tu pecho hacia adelante. Puede haber diferentes maneras de comunicar esta misma técnica, pero para que conecte mucho mejor con el cerebelo. Y de la misma manera en terapia, es cómo nosotros nos comunicamos con el cerebelo. Recuerden, tu percepción de una actividad determinará tu acción. Ya. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Existe algo que se llama la neuroplasticidad. 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 Este es un concepto importantísimo en todo proceso de aprendizaje. Se creía anteriormente de que, por ejemplo, cuando hay un daño en el sistema nervioso central, es un daño irreparable y no vas a poder realizar las actividades que realizabas antes. Por ejemplo, yo antes trabajaba en una clínica donde veía un montón de tipos de pacientes respiratorios, neurológicos, traumatológicos, pero una vez llegó un paciente neurológico, una chica de unos 17 años que tuvo un accidente en moto y tuvo bueno, esto le diagnosticaron los médicos, lesión axonal difusa. O sea, prácticamente tuvo una lesión muy grave en el sistema nervioso central, lo cual los pronósticos que tenían de esta chica era que ella se iba a quedar tetrapléjica. Imagínense, 17 años y no se iba a poder mover durante toda su vida por este accidente que tuvo. Bueno, nuestro deber como fisioterapeutas era igualmente realizar las terapias neurológicas con técnicas de RUT, técnicas de intención de movimiento, ayudarle a que tenga un poco más de estabilidad, inclusive cuando ella parecía que no podía hacer nada, porque ni siquiera podía hablar correctamente, pues solo balbuceaba. Los pronósticos eran feos, muy feos, pero la chica al final logró salir de la clínica caminando. Evidentemente no como tú y como yo, que no tenemos ningún tipo de lesión neurológica, pero logró salir caminando. ¿Por qué pasa esto? Por este término, neuroplasticidad. Y lo remarco con rojo porque es súper importante en cualquier proceso de aprendizaje motor. La neuroplasticidad se podría definir que es el proceso que tiene nuestro cerebro o la capacidad que tiene nuestro cerebro para aprender nuevas capacidades motoras, incluso en condiciones extremas donde ha existido daño neurológico grave. Esto pasó en la chica, un proceso de neuroplasticidad donde evidentemente se le estimuló bastante a ciertas actividades, como por ejemplo puede haber sido técnica de RUT, técnica de sensibilización, procesos de estabilidad, también le colocábamos que se coloque de pie, nosotros le ayudábamos evidentemente. Entonces eso de una u otra forma incidió sobre su cerebro para que esta neuroplasticidad actúe
en modo de supervivencia. Los que mencioné antes, si tu cerebro percibe que una actividad te va a ayudar a tu supervivencia, tu cerebro va a tomar todas las capacidades que tengamos a nivel del sistema nervioso, a nivel de mente, a nivel del cerebro, para aprender esa actividad, para desempeñarte en esa actividad. Y evidentemente esa actividad de realizar las terapias con la chica que tuvo esa lesión era una actividad de supervivencia. Entonces pasó esto, neuroplasticidad. La neuroplasticidad es importante en cualquier proceso de rehabilitación, proceso de aprender técnicas nuevas de calistenia, proceso de aprender alguna habilidad motora. Pero es importante siempre tener en cuenta que cuando nosotros realizamos un tratamiento, nuestros pacientes, siempre ser realistas también con los resultados que podemos tener, porque no es posible que digamos que en una semana vamos a tener que vamos a arreglar algo que es bien grave. Ser realistas en las expectativas de los tratamientos. Hay veces que pacientes dicen, pero si te pago de ley me curas, y no es así. O sea, la verdad es que todo proceso de recuperación tiene un tiempo, y eso toca tener en cuenta, y sobre todo si son procesos neurológicos, también tiene un tiempo, y no es así de fácil. Tiene un tiempo que tiene que cumplirse, no es de la noche a la mañana, pero se puede dar por esos procesos cognitivos de neuroplasticidad, los procesos de aprendizaje motor, procesos de supervivencia, como les mencioné antes. Pero alguna vez se ha mencionado, por ejemplo, cómo es que esta capacidad del cerebro, cuando ya aprendemos un movimiento, se vuelve automática. Por ejemplo, aprender a conducir. Después de un tiempo tú ya aprendes a conducir, ya vas contando chismes en el carro con tu copiloto, y muchas veces necesitas inclusive esa actividad de que tengas un copiloto, de que tengas música, de que tengas un podcast, que tengas una distracción aparte de la conducción, porque si no te aburres. Porque ya se volvió un proceso automático, entonces ya no te genera cierta curiosidad para seguir aprendiendo. Esto se vuelve porque cuando un proceso ya se automatiza, viene con reflejos. Muchas veces cuando nosotros queremos realizar un tratamiento postural con un paciente, o mejor dicho, cuando un paciente quiere tener un tratamiento de postura, tiene la impresión de que para tener una buena postura tiene que hacer ejercicios posturales, lo cual está súper bien, pero a veces está mal enfocado. Por ejemplo, va a YouTube y ve, a ver, si estás así, sifótico, empieza a hacer con un ejercicio que es así. En este caso podría ser un jalón al pecho en gimnasio, o podría ser un Australia pull-ups, que ustedes ya saben cuáles son, y si no son, ya les colocaré aquí una foto o les pondré en mis redes sociales. Y piensan que por el simple hecho de que nosotros ganamos fuerza mientras realizamos un movimiento, ya sea con una máquina de gimnasio, con un movimiento en calistenia, ya van a recuperar su postura, lo cual solo es una punta del iceberg, tener fuerza muscular para recuperar una postura. Solo es la punta del iceberg, porque existen otro tipo de procesos cognitivos, procesos asociativos, procesos de reflejos. La postura, sobre todo, antes que una contractura muscular, es un proceso de reflejos, un reflejo postural. Y esos reflejos se van educando en la terapia. En la terapia nosotros, mediante cierto tipo de técnicas, mediante cierto tipo de ejercicios, mediante cierto tipo de estados de conciencia a los cuales sometemos a los pacientes para que entiendan cómo es un ejercicio y por qué realizamos el ejercicio, ahí es cuando nosotros podemos incidir en una toma de reflejos para que ellos mantengan una buena postura. Pero no es solo coger unas mancuernas y hacer así, 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 y ya de ley se te va a recuperar la postura, porque así no funciona. Y lo mismo pasa en un proceso de aprendizaje motor. Cuando tú ya aprendes a conducir, cuando ya es un proceso automático, posiblemente es porque ya tú tienes reflejos a la hora de la conducción. Muchas veces a mí me pasa que yo estoy conduciendo y ya estoy en tercera y no me acuerdo cuándo puse primera. Digo, a ver, o sea, de ley tuve que pasar en primera porque si no el carro no avanzaba. Pero yo estaba en tercera y no me acordé que estaba así. Ya, entonces son tomas de reflejos. Reflejos que se dan mediante la neuroplasticidad por un proceso de aprendizaje.
Y en esos reflejos siempre va a haber, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos un movimiento, no solo actúa una musculatura agonista, sino actuar una musculatura antagonista, una musculatura sinergista, una musculatura estabilizadora en un proceso de aprendizaje. Pero siempre parte de arriba, a nivel jerárquico, sistema nervioso central, se forma reflejos a nivel sistema nervioso periférico, y eso manda acciones por el sistema músculo esquelético o locomotor. Ya. Pero, por ejemplo, se han preguntado por qué los ancianitos o personas mayores tienen problemas a la hora de aprender una nueva habilidad, una nueva tarea, porque a ellos les cuesta tanto aprender la tecnología cuando personas más jóvenes es súper fácil dominar esto, o niños que ya cogen un celular y ya saben monearle a la perfección. ¿Por qué? Porque mientras más envejecemos, no solo hay un envejecimiento superficial de la piel, sino también existe un envejecimiento neuronal, un envejecimiento de los órganos en general, y eso también afecta a los procesos de aprendizaje. Los procesos de neuroplasticidad no se van a dar de una manera adecuada en una persona que sea, por ejemplo, mayor a unos 60, 70, 80 años, que a un bebé. O a una persona que tenga, por ejemplo, de sus 0 años hasta sus 35, 40 años. No se van a dar de la misma manera porque son sistemas totalmente diferentes. Son computadoras, una es nueva y otra ya tiene bastante experiencia. Ya tiene su mente llena de muchas cosas. Siempre hay un proceso de neuroplasticidad desde que naces hasta que mueres, pero no va a ser el mismo. Por eso, en pacientes que son neurológicos y mientras más mayores sean, el pronóstico es un poco más complicado que cuando son pacientes que son más jóvenes, porque su cerebro está en pleno desarrollo y el otro ya está desarrollado. Ya. Pero aquí viene otra cuestión. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que siquiera un 35 o un 40% de la musculatura se va perdiendo desde los 30 hasta los 70 años de edad? Si haces ejercicio, este porcentaje disminuye. Sin embargo, si no haces, este porcentaje aumenta, porque este porcentaje que les mencioné es como una media. Es algo muy complicado. ¿Por qué? Por falta de movimiento, por falta de actividad física, ocurre el proceso de sarcopenia. No es ni siquiera un proceso de atrofia muscular, es un proceso de sarcopenia que va al lado de un proceso de envejecimiento. Y este proceso de sarcopenia disminuye la capacidad motora, la variabilidad motora de un individuo y por lo tanto disminuye su capacidad de realizar ciertas tareas, como mantener posturas, realizar acciones que podía realizar antes, muchas cosas más. Es interesante conocer todo esto del control motor porque uno a veces tiene ideas diferentes a la hora de aprender un movimiento, pero se disparan cuando ya conoces un poco más técnico, teórico, científico de cómo ocurre el proceso de aprendizaje de una tarea. Eso. Bueno, hasta aquí. Me gustaría que escribieses en la caja de comentarios cuál es el aprendizaje que más te llevas de todo este video podcast de hoy. Es un proceso muy interesante el hecho de compartir las cosas, porque algo que también quiero mencionar es que, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje, leer está tal vez en un 10% del aprendizaje, pero enseñar o hacer una actividad está en un proceso de un 90, un 100% de la actividad de aprendizaje. Por eso también quiero hacer este podcast, porque yo al enseñarles algo que yo he aprendido, yo aprendo el doble. Y ustedes también aprenden. Bueno, creo que el tiempo ha pasado volando, ahorita hablando con ustedes sobre el proceso de aprendizaje motor. Evidentemente, faltan muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes y lo haré en futuros temas. No necesariamente solo hablando de aprendizaje motor, sino de una manera un poco amena, dando ciertos guiños mientras hablo de otras cosas. Bueno, creo que eso es todo por el video podcast de hoy. Me gustaría saber qué es lo que más se llevan de este video podcast.
qué les gustaría que hablen. Si está en mis planes, lo haré con todo gusto. Y nada, agradecerles por su atención. Sé que estos 30 minutos podrían estar escuchando, haciendo otra cosa, pero me prestan atención. Me parece algo que siempre les agradeceré. Y pues nada, nos vemos mañana en otro podcast. Chao.